Desde muy joven, Marco Antonio Muñiz conoció lo que significaba el esfuerzo. Antes de convertirse en una de las voces más admiradas de México, pasó su niñez colaborando en casa y hasta cambiando neumáticos, experiencia que marcó su carácter y determinación. Con el tiempo, esa vida llena de retos se transformó en un camino artístico brillante. Su timbre profundo y elegante conquistó públicos enteros, convirtiéndolo en un verdadero referente del romanticismo latinoamericano. Sus interpretaciones de boleros han quedado grabadas en la memoria de varias generaciones, otorgándole un sitio privilegiado en la música hispana. Hoy su nombre es sinónimo de arte, pasión y legado. Pero más allá de los aplausos y el reconocimiento, existe una historia de lucha y superación que continúa inspirando hasta nuestros días. ¿Quieres descubrir más sobre esta trayectoria fascinante? Entonces acompáñanos, suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides dejar tu like. Empecemos con el video. El 3 de marzo de 1933, en Guadalajara, Jalisco, nació Marco Antonio Muñiz Vega. Fue el primogénito de una familia modesta y numerosa, compartiendo su infancia con sus hermanos Lorenzo, Juan, José Luis, Jorge, Marina y Rodolfo. Mientras jugaba al fútbol y escuchaba la radio, su primera conexión con la música, sus padres, Lorenzo Muñiz y la señora Vega, descubrieron que el niño poseía un talento artístico innato. A los 13 años, la necesidad económica lo impulsó a trabajar y ese camino lo llevó hasta Ciudad Juárez. En ese lugar, de manera fortuita, se integró en una compañía teatral dirigida por Armando Soto, El Chicote. La experiencia en el escenario despertó en él una pasión por la actuación que definió el rumbo de su vida. Un año después, en 1946, ya de regreso en Guadalajara, comenzó a cantar en el restaurante El Amigo. Con tan solo 14 años, y a pesar de tener un público reducido, su voz conquistaba de inmediato a quienes lo escuchaban. Gracias al apoyo de su hermano José, logró conectar con personas influyentes en el ámbito musical. Pocos meses después volvió a Ciudad Juárez y, en noviembre de ese mismo año, abandonó los estudios para dedicarse plenamente a la música. Los inicios no fueron sencillos. Alternaba presentaciones en bares y cabarets con trabajos como panadero y orfebre. El giro decisivo ocurrió al incorporarse al conjunto Veracruz como vocalista principal, sustituyendo a Toño Farfán. Su estilo inconfundible lo convirtió en el rostro y la voz de la agrupación, con la que recorrió escenarios y se ganó la admiración del público. Con más confianza en sí mismo, decidió probar suerte en la Ciudad de México, buscando un espacio en la prestigiosa XCW. Aunque no logró entrar en la programación, regresó a Guadalajara convencido de que su futuro estaba en la capital. Finalmente, en 1959, tras dejar el conjunto Veracruz debido a conflictos internos y problemas con el alcohol de algunos compañeros, fue alentado en una gira por el Caribe, sobre todo en Puerto Rico, a iniciar su carrera como solista. Ese mismo año, debutó en el Teatro Blanquita con los temas Luz y Sombra y Escándalo, iniciando una nueva etapa que marcó su consagración. En 1965 ya era reconocido como una de las figuras más destacadas de la música latina. Viajó por Estados Unidos, América Latina y España, dejando huella con canciones como Adelante, Compréndeme, Capullito de Alelí y Por Amor. Aunque prefería escenarios íntimos, también supo brillar en estadios multitudinarios. Su vida privada no estuvo libre de dificultades, especialmente con el alcohol, pero su imagen pública se mantuvo ligada a la elegancia y al romanticismo, consolidándose como un auténtico embajador del bolero mexicano. En 2012, anunció su gira de despedida tras más de 60 años de carrera, aunque problemas de salud lo obligaron a suspenderla. Pese a ello, su legado permanece intacto. En Puerto Rico, su influencia fue tan fuerte que los padres del cantante Marc Anthony decidieron ponerle su nombre en su honor. Además, el disco Recuerdos de Borinquen se convirtió en un homenaje entrañable al pueblo puertorriqueño, reafirmando los lazos que unieron a Marco Antonio Muñiz con esa tierra y asegurando su lugar como una de las voces más emblemáticas de la música romántica en español. Tras una vida artística colmada de triunfos, Marco Antonio Muñiz decidió dejar los escenarios y permanecer en Guadalajara, la ciudad que lo vio nacer. Aunque ya no se presenta de manera profesional, su participación en eventos especiales sigue despertando un enorme cariño entre sus seguidores de siempre. La grabación de Incontenible en su tierra natal marcó uno de los hitos de su carrera,
un álbum que confirmó su madurez como intérprete. Dentro de esa producción destacan títulos como Repetición, Oscuridad, ¿Qué es lo que pasa? Y Solo Amor, piezas que contaron con los arreglos de 3 reconocidos músicos, Chucho Zarzosa, Chucho Ferrer y Chucho Rodríguez. En la misma obra también dejó su huella el pianista Mario Ruiz Armengol. El contacto con Venezuela transformó de manera decisiva su estilo musical. Durante un viaje realizado en 1965, descubrió los ritmos autóctonos y conoció al compositor Osvaldo Oropeza. De esa amistad nació La Noche de tu Partida, una fusión entre bolero y pasaje venezolano. Más tarde, bajo la dirección de Aníbal Abreu, grabó el disco Suerte, que reforzó esa conexión. En 1967, su trayectoria alcanzó otro punto culminante con Venezuela en la música de Juan Vicente Torrealba. Aunque Torrealba no participó por restricciones contractuales, la disquera Hermanos Santoro reunió a grandes talentos como los hermanos Chirinos y el arpista Henry Rubio. Curiosamente, este álbum se digitalizó únicamente en Colombia. El año siguiente, 1968, lo llevó nuevamente a Venezuela, donde grabó Serenata en Venezuela, proyecto pensado en un inicio para Alfredo Sadel. A pesar de sus dudas, aceptó y sorprendió al registrar todas las canciones en una sola noche bajo la producción de Freddy León y la dirección musical de Daniel Milano Mayora. El resultado se convirtió en un éxito rotundo. Décadas después, en 1998, se lanzó la recopilación Grandes Éxitos cantándole a Venezuela, reflejo de su afecto por ese país caribeño y de su compromiso con América Latina. Aunque gran parte de esas canciones aún no han sido digitalizadas. Considerado uno de los grandes referentes de la música romántica mexicana, compartió escenarios con Juan Gabriel, José José, Lola Beltrán y Lucha Villa. También estableció vínculos entrañables con figuras como Diego Rivera, Agustín Lara y José Alfredo Jiménez. Su primera presentación pública ocurrió en un cabaret de la Ciudad de México administrado por Graciela Olmos, conocida como La Bandida, una revolucionaria muy influyente en la vida nocturna capitalina. Allí recibió sus primeros aplausos y, conmovida por su talento, Olmos le regaló una guitarra que había pertenecido a su amigo personal, el torero Manolete. Además, le aconsejó no regresar a ese ambiente y dedicarse por completo a la música, consejo que resultó determinante en su futuro. Más adelante, Muñiz se integró al trío Los Tres Haces, antesala de su exitosa carrera como solista. Su voz llegó a escenarios de prestigio como el Madison Square Garden en Nueva York y el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Paralelamente, participó en cerca de 20 películas, consolidando su figura más allá de la música. En 2010 anunció una gira de despedida, pero problemas de salud lo obligaron a cancelarla, manteniéndose desde entonces en un perfil más reservado, aunque siempre agradecido con el público. En el terreno personal, se casó en 1978 con la actriz retirada Jessica Munguía, con quien tuvo 8 hijos, Marco Antonio Jr., Laura Elena Laveva, Francisco, Jorge, Coque, Alberto, Antonio, Carlos y Mariana. Algunos de ellos, como Coque Muñiz, continuaron en el espectáculo, destacando como cantante, conductor y comediante. Con una trayectoria llena de retos, aplausos y recuerdos imborrables. Marco Antonio Muñiz se mantiene como un símbolo eterno de la música romántica en México y un embajador indiscutible del sentimiento latino a lo largo de generaciones. En enero de 2023, la familia Muñiz atravesó un dolor irreparable, el fallecimiento de Marco Antonio Jr., hijo del célebre cantante Marco Antonio Muñiz. La noticia se conoció el 28 de ese mes, cuando Jorge Coque Muñiz, en nombre de todos, confirmó la pérdida. Aunque nunca se dieron explicaciones oficiales sobre la causa, el agradecimiento público al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias despertó conjeturas sobre un problema pulmonar. Nacido en 1952, Marco Antonio Jr. fue el segundo de los hijos del artista reconocido como el embajador del romanticismo. Al morir tenía alrededor de 70 años, y su partida conmovió profundamente al medio artístico. Personalidades como Aurora Valle, Rodrigo de la Cadena y Eduardo España expresaron su solidaridad. Su ausencia deja a sus hermanos Francisco, Jorge y Miguel Ángel con un vacío difícil de llenar, así como una herida emocional en toda la familia. Poco después de la tragedia, el propio Marco Antonio se manifestó a través de Facebook con un mensaje emotivo y sincero.
Allí escribió sobre el dolor de la pérdida, pero también sobre la libertad espiritual que ahora, según él, acompañaba a su hijo. Agradeció los años compartidos y recibió de inmediato miles de palabras de aliento de sus seguidores. Coque, por su parte, subrayó la unión familiar y agradeció la ola de apoyo recibida en esos días de duelo. También destacó que Antonio Carlos, otro de los hijos, había colaborado en los últimos discos de su padre, mostrando que la música continúa siendo un lazo que une a los Muñiz. En paralelo, crecieron las inquietudes por la salud del cantante, quien pronto llegará a los 91 años. Desde hace más de una década ha mantenido un perfil bajo, lo que alimentó rumores sobre su estado físico. Para aclarar la situación, Coque explicó en el programa de primera mano que su padre se encuentra estable, con atención médica permanente y cuidado especializado las 24 horas. Actualmente permanece en casa, rodeado del cariño de los suyos y con una actitud optimista frente a la vida. En conversaciones íntimas con su hijo, Marco Antonio reflexionó sobre la fuerza de su generación al recordar a un amigo de 95 años que aún conserva vitalidad. Coque, agradecido con Dios, recalcó que su padre todavía tiene mucho que transmitir a través de recuerdos y experiencias. Dentro de este proceso, Mariana Muñiz, otra de las hijas, asumió la tarea de rescatar fotos, grabaciones y documentos que forman parte de la carrera artística del intérprete. Dicho trabajo permitió que Marco Antonio reviviera etapas clave de su trayectoria, devolviéndole entusiasmo y fortaleciendo su memoria. El reencuentro con entrevistas antiguas y presentaciones históricas en México y en el extranjero le causó gran alegría. Según Coque, este rescate tiene incluso un valor sanador y podría convertirse en la base de una futura biografía, aunque por el momento no existen planes concretos. Cabe recordar que en 2021 el cantante fue ingresado en un hospital para una cirugía de hernia que había sido pospuesta debido a la pandemia. El programa Todo para la Mujer, de Maxine Woodside, dio la primicia. Finalmente, el procedimiento se realizó con éxito y, tras permanecer bajo observación médica 2 días, el artista se recuperó favorablemente. A lo largo de más de 90 años, Marco Antonio Muñiz ha sido sinónimo de romanticismo y talento en América Latina. Aunque el paso del tiempo le ha traído dificultades físicas, mantiene una mente tranquila y lúcida. Su trayectoria, que comenzó con pasos modestos, lo llevó a los escenarios más prestigiosos, donde acumuló logros artísticos, experiencias intensas y episodios de vida que muestran no solo al artista, sino también al ser humano. En la última etapa de su vida ha debido enfrentar complicaciones de salud. Una dolorosa hernia lo obligó a someterse a una cirugía, mientras que la osteoporosis, que debilita los huesos y provoca malestar constante, redujo de forma considerable su movilidad. Ya en 2019, durante un viaje a Cancún, reveló públicamente que caminar se había vuelto un desafío y que, por esa razón, había limitado sus apariciones para priorizar el cuidado personal. En una entrevista concedida al programa Venga la Alegría, habló abiertamente sobre su testamento. Afirmó que confía plenamente en su pareja y en la madurez de sus hijos, destacando que todo está legalmente resuelto y que no anticipa conflictos familiares. Sus descendientes, según explicó, llevan vidas organizadas y responsables. Durante esa misma conversación expresó una postura crítica frente a los homenajes exagerados que surgen tras la muerte de artistas. Rechazó que personas ajenas a figuras como José José o Juan Gabriel utilicen sus nombres con fines lucrativos, insistiendo en que un verdadero tributo solo puede nacer del cariño genuino y no de intereses económicos. Pese a los obstáculos que la vida le ha impuesto, nunca se apartó de la música. Su voz, símbolo de sentimiento y tradición, continúa vibrando con fuerza y mantiene el respeto que supo ganar gracias a su entrega y autenticidad artística. Queremos escucharte. ¿Qué momentos de la trayectoria artística de Marco Antonio Muñiz marcaron tu corazón y permanecen en tu memoria? En su recorrido, tanto humano como profesional, ¿qué aprendizajes han sido los que más te inspiraron? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia logró emocionarte, apóyanos con un me gusta, compártela con tus conocidos y suscríbete al canal para seguir disfrutando de más contenidos similares. Y gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente entrega.